Hola amigos, somos Ronald y Raquel, R+R, retirados en España, y hoy vamos a recorrer el camino ecológico de Calpe a Benissa. Ven con nosotros. Para llegar al inicio de la ruta, salimos de la cala de Calalga en Calpe y subimos una pequeña cuesta que no ofrece ninguna dificultad hasta llegar a la señal que marca el comienzo del recorrido. Esta es la ruta. Como ven, comienza en la cala de Calalga, en Calpe, y llega hasta la playa de la Fustera en Benissa. El largo de la ruta es de 2 kilómetros y se puede recorrer en 30 minutos, pero a nosotros nos tomó cerca de 1 hora y media por las paradas a descansar y para admirar el paisaje. El trayecto combina mar, naturaleza, tranquilidad y paisaje mediterráneo en estado puro. Es ideal para familias y para quienes les gusta hacer senderismo, porque aunque es sencillo, las vistas lo convierten en una experiencia inolvidable. Los muros a nuestra izquierda nos separan de las villas que bordean el camino. El sendero está muy bien cuidado y protegido por una barandilla de madera. Durante la primera parte del camino, puedes ver a lo lejos el Peñón de Ifá, símbolo de Calpe. Es imposible no detenerse un momento y respirar hondo y decir, ¡qué suerte estar aquí! Toda la ruta va bordeando el mar y son caminos de tierra con algún desnivel que se salva con escaleras. No todos los tramos son aptos para personas con movilidad reducida. Cuando camino por aquí, siento que avanzo sobre un balcón natural. Y este te regala una panorámica espectacular de la costa mediterránea, con escarpados acantilados y pequeñas calas invadidas por pinos. Lo mejor de todo es que este paseo lo puedes recorrer durante todo el año gracias al magnífico clima de la zona. Hay zonas donde pueden detenerse a tomar fotografías, respirar o simplemente disfrutar del silencio acompañado del sonido de las olas. La ruta no es solo un camino, es una experiencia para los sentidos. Una de las grandes ventajas de vivir en España es precisamente esto, poder disfrutar del aire libre casi todo el año. Con un clima privilegiado, temperaturas suaves y cientos de rutas espectaculares, España te invita a desconectar, a moverte y a disfrutar de su naturaleza. A cada paso, el mar se extiende frente a ti, infinito, azul y luminoso. El paseo es precioso, caminando con el mar Mediterráneo a tus pies, respirando brisa marina, rodeado de naturaleza y con unas vistas que parecen sacadas de una postal. Esta es una oportunidad para reconectar con la naturaleza, para moverte, para disfrutar del clima, del mar y de la belleza que ofrece esta tierra. Y créeme, cuando terminas, uno siempre se queda con ganas de volver. El mar no es el único protagonista. Parte del encanto del sendero está en la vegetación mediterránea que te rodea. Hay tramos donde el camino se ilumina con el verde de los pinos y plantas autóctonas que aportan sombra, color y ese aroma tan característico del Mediterráneo. En primavera debe ser especialmente bonito cuando la vegetación florece y llena el sendero de vida. Si estás pensando en vivir en España
o pasar aquí una temporada, rutas como estas son un recordatorio de lo que te espera. Una vida más relajada, más activa y más conectada con el entorno. En este momento salimos brevemente hacia la calle por este caminito entre dos villas. Después de unos metros nos encontramos el pequeño puerto de Beceis, donde hay una escuela de buceo y de deportes náuticos y un restaurante. El puerto marca la mitad de la ruta. Este paseo es perfecto para desconectar, para hablar con quien te acompaña o incluso para reflexionar si decides hacerlo en solitario. Hay momentos donde la brisa, el paisaje y el sonido del mar te envuelven tanto que sientes que el tiempo se detiene. Y eso cada vez se agradece. Miren qué belleza el agua transparente. A lo largo de la ruta encontrarás pequeñas calas escondidas de aguas cristalinas que invitan a un baño. Aunque en esta época del año el agua está muy fría para nosotros, vimos muchas personas disfrutando de deportes acuáticos y bañándose en el mar. Por una parte de nuestro camino nos acompañó un grupo de jóvenes haciendo surf de remos. Suponemos que hayan partido desde el puerto de Beceis con rumbo a Beniza. En este lugar, ya muy cerca de la playa de La Fustera, encontramos esta área con bancos y mesas, un lugar perfecto para hacer un picnic mientras admiras el paisaje. Poder salir por la mañana, caminar junto al mar y volver a casa recargado es un auténtico lujo. Finalmente llegamos a nuestro destino, la pequeña playa de La Fustera. Como ven, la playa es pequeñita y en esta época del año no está muy concurrida. A pesar de que estamos en noviembre, pudimos ver gente disfrutando de las aguas del Mediterráneo. Con esto termina nuestro paseo. Bueno amigos, hasta aquí nuestro video. Nos despedimos dejándoles fotos de nuestro recorrido a lo largo de este magnífico paseo. Hasta la próxima. Cuéntame en los comentarios si ya conocías esta ruta o si quisieras conocerla. Y si te gustaría que te muestre más caminos como este, o si quieres saber sobre nuestra vida de retirados en España, dale like a este video y suscríbete al canal, que vienen muchos más. ¡Hasta la próxima!